La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. La Biblia dice en Jeremías capítulo 6, verso 16, paraos en los caminos, preguntad por las sendas antiguas, andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas ellos dijeron, no andaremos. La vida ciertamente que ofrece Dios es la de esperanza, la de la gran salvación, de la alta victoria eterna que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La otra senda que conduce ciertamente no a la vida eterna que es en Cristo, sino a la condenación eterna. Y conduce completamente a la confusión y a la corrupción eterna y al crujir de dientes por los siglos de los siglos. Mas el Señor dice, os he puesto la vida y la bendición por delante. Os he puesto también la muerte y la maldición. Mas Dios recalca diciendo, escoge la vida y la bendición. Pero el hombre en la decisión que ha tomado es el camino que conduce a la muerte y a la maldición. Por eso vemos por todas partes tantas gentes depravadas, maldecidas, porque ha escogido el camino de la muerte y de la maldición. Dios no quiere eso, pero el hombre ha determinado hacer completamente su propia decisión. Dios en su alta misericordia ha preparado 5 ministerios: el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro, para que les lleve la palabra y se humillen delante de Dios y que reciban a Dios en su corazón y tengan vida y esperanza eterna que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué hace la gente con los predicadores? En muchos lugares se han burlado, los han golpeado, los han herido, muchos los han matado, los han quemado, porque no quieren nada con Dios ni con los representantes de Dios. La Biblia dice claramente que todo el que rechace el evangelio y que rechace a los siervos de Dios serán castigados más fuertemente que Sodoma y Gomorra. Piense en lo que Jesús está diciendo, que aquellos que rechacen el evangelio y a los siervos que Dios manda, esas personas que rechazan serán castigados más fuertemente que Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, como hemos visto en los estudios anteriores, fue totalmente desaparecida de la faz de la tierra con fuego y azufre y sal. De tal manera que aquellos lugares donde habitaban esas 2 grandes ciudades, que se integraban otras, también otros pueblos con ellas, ahora se llama Mar Muerto. No están en pie esas ciudades, porque se habían corrompido de una forma terrible. Desecharon los mensajeros de Dios y desecharon hasta los ángeles que Dios había enviado como último recurso para aquellas grandes ciudades. Mas Dios dice en Mateo capítulo 10, verso 14, si alguno no os recibe ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. Así dice Dios en su gloriosa verdad. Es decir, esa verdad salió de la boca de Jesucristo.
Entonces, añade Jesús diciendo, de cierto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Está hablando de un juicio más fuerte, más eminente. Como dije ya, si Sodoma le llovió fuego y azufre y sal, así fueron completamente derribadas esas grandes ciudades. De tal manera que el olor a azufre todavía permanece en ese lugar donde cayó el juicio de Dios. No se puede soportar, causa náusea, el mal hedor que quedó desde hace como 3000 años que sucedió ese gran evento terrible de juicio por causa de esas ciudades que se habían corrompido en homosexuales, haciendo toda clase de pecado. Pero Dios dice que los que no reciban el evangelio y rechazan a los enviados de Dios predicando el evangelio, le dice Dios a sus predicadores, si no os reciben en alguna casa o ciudad, sacudan los pies, los zapatos, sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad o para aquella casa. El menosprecio del camino de Dios conduce a la muerte eterna y al castigo severo. Pero la gente se le halla tan fácil decir, no tengo tiempo para escuchar el evangelio. No, Señor, yo soy muy ocupado. No quiero que usted me haga perder el tiempo. Querido televidente, no estás perdiendo tu tiempo al escuchar los siervos de Dios. Ellos llevan la solución al problema de tu alma. Llevan la medicina. La medicina es que tú escuches la palabra, la creas y la recibas. Una vez que la crees y la recibes y la pones por obra, tu alma tendrá paz, tendrá regocijo, tu nombre será escrito en el libro de la vida. Pero si rehusas, entonces vendrá juicio contra tu propia cabeza. Porque el rechazar el evangelio es rechazar la salvación, la bendición, la vida eterna. Y al mismo tiempo está diciendo, acepto la muerte y acepto también la maldición, la condenación. Así automáticamente no hay vuelta de hoja, no hay pie atrás. Así Dios cumple su palabra. La Biblia nos dice acerca de los ayes profetizados por Jesucristo contra las ciudades impenitentes, es decir, contra aquellas ciudades que mirando milagros, prodigios y maravillas de parte del Señor, nunca jamás se arrepintieron. Como en el tiempo de hoy, están viendo milagros tras milagros a través de la televisión, escuchando grandes testimonios por la radio, leyendo testimonios hermosos por los periódicos, a través de los libros que muchos siervos de Dios han escrito. Pero ni aún así se arrepienten, ni aún viendo los juicios caer sobre toda la faz de la tierra en distintas partes del mundo, ni así el hombre se arrepiente. Por eso Jesús dijo en Mateo 11:20, y entonces comenzó a reconvenir a las ciudades de las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. A pesar de tantos milagros, no se había arrepentido aquella ciudad de Corazín. Por eso les dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, otro lugar, porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras,
tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Le está hablando a la ciudad de Corazín y a Betsaida. Queridos televidentes, así decreta Dios que si tú estás viendo milagros, prodigios en salvar la gente, en recibir sanidades, liberaciones, y ni aún así te arrepientes, y la muerte te sorprende, te dice Dios hoy, que si no te has arrepentido cuando haya llegado la muerte, entonces será más tolerable para Tiro y para Sidón que para usted, que no quiso arrepentirse después de haber visto tantas maravillas. Esta palabra suena fuerte, pesada y dura, pero debe escucharla, porque no me la inventé yo, la dijo el Señor Jesucristo. Y es necesario que usted preste atención, tiemble a la palabra y al Dios de la palabra y se humille y confiese su pecado a Dios y se aparte del pecado, pero que también tome la decisión de honrar a Dios sobre todas las cosas, con todas sus fuerzas, con todo el entendimiento, con todo el corazón, con toda su alma. Dios llamado Jesús nos sigue diciendo en Mateo 11:22, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y después agrega otro nombre más. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Esto da a entender de que mucha gente pecadora que ha sido cortada, si hubieran visto la gloria de Dios más palpable y más abierta, el mismo Señor dice, se hubieran arrepentido y no hubieran perecido. Capernaum tuvo la dicha de recibir a Jesucristo. Cristo vivió en la casa del apóstol Pedro, donde vivía la suegra de Pedro. Tuvo ese lugar el privilegio de ver milagros por millares a diario. A diario cuando el Señor estaba en aquel lugar. Pero ni aún así Capernaum se humilló delante de Dios. Ni aún así se arrepintió de sus pecados. ¿Cuántas personas llegan a los templos, escuchan tanta predicación? ¿Y cuántos televidentes están escuchando lo mismo? Escuchan tanta enseñanza por la televisión, por la radio. Estuvo bonita, hasta ahí llegan. ¿Qué me gustó esa enseñanza? Pero nunca le abren la puerta de su corazón. Si usted llega a ser sorprendido por la muerte, el castigo será tan grande, tan terrible y espantoso, más que aquellas ciudades impías. Porque si estas ciudades hubieran oído tanta palabra y tanta enseñanza, se hubieran arrepentido, no hubieran sido destruidas. Pero usted, oyendo tanto evangelio, no quiere recibir. Algunos son ancianos, arriba de 70 años. Esto está dando a entender que los opilotos están listos para comérselo, porque usted ya está bien anciano. Usted ya no debe de estar pensando en los placeres de la vida, sino en arreglarse bien delante de Dios, porque poco tiempo le queda de vida para partir de este mundo. Si no se ha consagrado, eso sería una pérdida terrible para su propia alma. Arrepiéntase de todo corazón y busque a Dios para que de esa manera usted sea prosperado y bendecida su alma por los siglos de los siglos. Entonces, cuando está hablando a Capernaum, eres levantada hasta el cielo.
Y por no haberse arrepentido, por no haberse humillado ante Dios, Jesús le dice, hasta el Hades serás abatida. Hades quiere decir infierno, lugar de tormento, y significa sepultura del alma. Qué triste y doloroso haber tenido tanta oportunidad de arrepentimiento después de ver tanta la gloria de Dios y no arrepentirse. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Ahora bien, a la luz de las Santas Escrituras, en Mateo 11:24, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti, Capernaum. Dios hablando a través de Sodoma y Gomorra, que se le va a tolerar ciertamente el castigo, pero aquellos que habiendo hecho Dios tantas maravillas entre ellos y no hubo arrepentimiento, viene doloroso juicio más grande y doloroso para ellos. En Mateo capítulo 6, en el versículo 11, por ejemplo, porque si en algún lugar no os recibieren, dice el Señor, ni os oyeren, salid de ahí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies. ¿Para qué? La gran pregunta, ¿pero para qué? Para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad, que les envié mis profetas, mis apóstoles, mis pastores, mis evangelistas, los maestros en la palabra, y nunca se arrepintieron. ¿Cuántas personas se burlan y se burlan y se burlan? Pero no se burlan del hombre de Dios, se están burlando del Dios que los ama tanto y desea perdonarlos y salvarlos. Queridos televidentes, la gracia de Dios está disponible para salvación. No la desprecie, no la rechace, no la pisotee, acéptelo. Porque Dios tiene ese plan lindo, precioso de perdonar, de limpiar, de restaurar, de dar vida. Lo llama a usted con grande misericordia, con mucha compasión y ternura. Él es el creador suyo y no quiere que usted se pierda, sino que logre el arrepentimiento y que se aparte del pecado para siempre y sirva a Dios para siempre. Quiero mencionarles algunos lugares que existen en la actualidad, que fueron derribados por causa del pecado que había en esos pueblos. La tragedia de Almerón en la República de Colombia en el año de 1985. Aconteció el día 13 de noviembre del año de 1985. El volcán Nevado de Ruiz afectó terriblemente a los departamentos de Caldas, Tolima, que la erupción del volcán causó muerte a 23,000 personas. Solo sobrevivieron 9,000 habitantes de aquel pueblo. El alcance de ese juicio fue de una esfera de 60 kilómetros en circunferencia. Arrasó con 23,000 habitantes, donde había tanta perdición. Dios hizo caer juicio sobre ese lugar, y eso no hace mucho. Hace poco ese evento terrible. ¿Por qué? Porque Dios no tolera tanto tiempo el pecado. La gente dice, Dios no lo sabe, no lo ve. ¿Cómo es que no ve? Dios no es un ciego. Él es Dios verdadero y todopoderoso. Tiene dominio sobre todas las cosas que ha creado. El volcán
Tunguroa. Ese lugar en Quito, Ecuador, el 16 y 17 de agosto, destruyendo 3 provincias que estaban a 135 kilómetros de Quito, Ecuador. En Ensenada, un pueblo de Chile, quedó enterrado por las cenizas del volcán Cubocú. O en otras palabras, el nombre de este volcán es Cubocú. Un lugar que devastó de una forma terrible una población tan grande que había. La columna de humo alcanzó unos 20,000 kilómetros de altura, siendo enterrados unos 200 millones de metros cúbicos de ceniza, quedando sin pasto el ganado, ovejas y bestias, multitud de casas desplomadas por el peso de cenizas, carros y camiones sepultados por la ceniza. Pueblo castigado de una forma terrible por causa de la maldad de ese pueblo. El Vesubio, un volcán que tapó a 2 grandes ciudades corruptas, Herculano y Pompeya, el 24 de agosto del año 79 después de Jesucristo. Usted lo puede leer a través de libros, esa terrible historia, y hay películas acerca de ese gran evento terrible y espantoso, porque la gente piensa de que Dios no ve y que a Dios no le importa su pecado. Dios lo ve todo y le importa lo que usted está haciendo. Lo va a encomiar por lo bueno y lo va a prosperar por lo bueno. Pero si hace lo malo, lo va a disciplinar, lo va a castigar. Y si así no se arrepiente, entonces viene el juicio. Y el juicio es eminente, es terrible. Ahora, ¿qué pasó con estos pueblos? El Paricutín, volcán que nació y creció en una llanura en el Estado de México, Michoacán, el día 20 de febrero de 1943. Este volcán en 24 horas se levantó 7 metros del suelo mientras arrojaba todo tipo de material volcánico. Destruyó varias poblaciones destruyó. Qué terrible, qué situación más tremenda. No pudieron escapar muchas de esas gentes. Fueron totalmente sepultados, destruidos. Destruyó varias poblaciones pertenecientes a San Juan. Solo sobrevivió una iglesia llamada San Juan Peragaricutiro. Es lo único que sobrevivió. De ahí todo fue destruido. Los juicios derramados a diferentes pueblos, tribus y naciones son miles en muchísimos lugares del mundo, castigados terriblemente por sus pecados. Amigo mío, tú puedes ver hoy por la televisión, leer en los periódicos, juicio tras juicio, juicio tras juicios. Y ni aún así la gente tiene miedo. Se va a toda clase de parrandas, roban, matan, mienten, hacen grandes estragos, engañan, hacen toda clase de orgías, preparan libros pornográficos y a través del internet mucha fábrica de pornografía. Pero no hay temor a Dios, no hay sumisión a Dios. Aunque escuchan tanta palabra, yo le digo, querido televidente, no endurezca su corazón. Busque de Dios, ame a Dios y sirva a Dios. Hónrelo con toda potencia de su espíritu, de su alma. No se aparte ni a la derecha ni a la izquierda. No vuelva hacia atrás, prosiga hacia adelante, amando a Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo fue enviado para salvación nuestra, no para condenarnos, sino para salvarnos. Pero si desprecia
al que es el Salvador, al restaurador de la vida, entonces usted no verá la vida sino la muerte eterna. Pero Dios le dice: hijo mío, dame tu corazón, miren tus ojos por mis caminos. Si me prestas atención, me oyes y me obedeces, recibirás el bien y vas a comer del bien, serás prosperado, serás bendecido, porque yo te voy a restaurar, yo te voy a levantar, yo te voy a bendecir, voy a hacer de ti un pueblo grande y maravilloso, y voy a hacer también de ti una persona dichosa, bienaventurado en todas las cosas que emprendas. Dios ciertamente tiene propósitos grandes para con el hombre. El hombre ha sido instruido por Dios para que éste haga lo correcto ante los ojos de Dios. El hombre es advertido por Dios mismo de las consecuencias del pecado, pero a pesar de todo eso, el hombre sigue de testarudo, sigue de necio. Por ejemplo, a nuestros primeros padres les dijo: pero del árbol del conocimiento y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Es una advertencia de separación de Dios, pero no les importó. Le creyeron más a Satanás que a Dios y les fue muy mal. Y por causa de esa desobediencia nos ha ido mal a todos. Físicamente, enfoque en sí mismo trae completamente destrucción. Ellos se enfocaron en sí mismos, pero no se enfocaron en los mandamientos que Dios había decretado. Entonces se dieron a los deseos de su autosatisfacción y autoexaltación, pecaron, se apartaron de Dios. Y cuando ellos pecaron, se percataron de que estaban desnudos, cosieron hojas de higueros, se cubrieron, pensando solucionar su problema del pecado, queriéndose vestir ellos mismos, queriendo solucionar su propio egocentrismo. Se dan cuenta que se sienten miserables, abatidos, desesperados, angustiados. Mas Dios vino para rescatarlos, vino para darles un vestuario correcto y perdurable. Qué importante es que reconozcamos a Dios. Yo le digo: arrepiéntase. Y yo quiero orar por usted. Padre glorioso, clamo por los hombres y mujeres que han escuchado tu palabra. Te pido misericordia por ellos. Ten compasión de sus almas, oh Dios. Haz que ellos aprendan a temer tu nombre y a servirte, Padre. Te doy gracias. Gracias, oh Dios, por perdonarlos y salvarlos y darles vidas. Amén y amén. Que Dios lo guarde y lo bendiga para siempre. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.